Muchas gracias, hermanos. Pues vamos a comenzar con el tema, como lo tenemos ahí en la pantalla. El tema así se llama: perseverancia y excelencia en el servicio. Y pongo como una especie de subtítulo: ¿cómo sabes que estás cumpliendo con tu llamado con perseverancia y excelencia? Y para iniciar, hermanos, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. De hecho, vamos a tocar el versículo que leímos hoy, pero espero en Dios que lleguemos ahí, hermanos, en los puntos que tenemos. Y dice: si esto enseñas, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Pablo, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Si les adviertes a los hermanos de los falsos maestros, estoy resumiendo el contexto de lo que está hablando, ¿verdad? Porque toda la carta de Primera y Segunda de Timoteo hablan acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Si les enseñas a confiar en la palabra de Dios, si les enseñas a que no confíen en las filosofías humanas, ni en las opiniones personales, ni en sus emociones, ni en sus circunstancias, tú vas a ser un buen ministro. Y la palabra que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él tiene que cumplir con una misión, con un servicio. Y aquí es donde nosotros partimos. Si nosotros vamos a la carta de los Efesios capítulo 2, versículo 10, nosotros encontramos que cada creyente, hermanos, tiene una misión, tiene un trabajo, tiene un servicio que cumplir. Efesios 2, 10 establece que si somos hijos de Dios, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo entonces? Que nosotros tenemos un trabajo por hacer. Ya por default, podemos decirlo así: si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que servir, tengo un servicio. No me equivocaría yo si les dijera que la persona que de verdad ama a Dios tiene un corazón de siervo. Yo creo que es una de las características que debemos tener nosotros como hijos de Dios, que tenemos un corazón de siervos. Y de verdad, no solamente tenemos ese corazón, hemos sido creados para eso, pero también lo hermoso es que Dios nos capacita para su servicio. En segunda de Timoteo capítulo 3, en los versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El otro día el hermano, Juanito, su pastor, me comentaba acerca de que habían visto acerca de las escrituras, ¿verdad? Habían estudiado este tema acerca de las escrituras, y dice que es inspirada por Dios y es útil. Y es bastante útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego, ¿qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y dice enteramente preparado para toda buena obra. Y está hablando de una madurez que debemos tener como creyentes a través del estudio de la palabra de Dios, y que esa madurez nos va a llevar a estar enteramente preparados. Esta palabra que se traduce como enteramente preparado, y voy a poner aquí, hermanos, si ustedes pueden ver, si ven mi cursor, voy a poner la palabra que tenemos en la Biblia, luego cómo se pronuncia en español, y luego la palabra en griego, por si alguno tiene a lo mejor algún interés de cómo se escribe. Y aquí voy a poner lo que sería una traducción de la palabra. La idea de esta palabra, exartizo es la palabra, es que está hablando de un equipamiento, de estar completamente equipado, de estar perfectamente equipado. Estamos hablando inclusive de algo que se ajusta completamente. Cuando decimos me quedó como un guante, estamos hablando de algo que casa, que ajusta con cada circunstancia de la vida. Estar preparados para cada circunstancia que vivimos, algo que está a la medida, inclusive se puede traducir también como completamente amueblado. Cuando tú, imagínense, ¿no? Que nos dieran una casa y esa casa está completamente amueblada, no hay que hacer más. Y está diciendo, la palabra de Dios nos va a preparar completamente para todo lo que tú necesites hacer. Pero ¿qué es este todo? Bueno, dice
para toda buena obra. Y la palabra buena, que es en griego la palabra agathos, es una palabra que significa bueno, benéfico, generoso, virtuoso, y que nos está hablando, hermanos, de todo lo que es bueno para el servicio a Dios, de todo lo que es bueno ante los ojos de Dios, toda buena obra. La palabra obra es la palabra ergo, y esta palabra significa trabajo, significa hecho, significa tarea, significa misión, significa función, expresión, inclusive puede ser traducida como expresión artística o inclusive hasta como una artesanía. ¿Qué está diciendo todo esto? Que la palabra de Dios nos capacita completamente, hermanos, para hacer todo lo bueno, todo lo benéfico, todo lo virtuoso, todo el tiempo. La palabra de Dios nos capacita para poder servir, para poder perseverar en el servicio, para hacer un servicio que sea eficiente, un servicio que sea excelente. Y esto, hermanos, nos pone en nuestras manos una enorme responsabilidad. O sea, imagínense la responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad de estudiar bien, de aprender bien la palabra de Dios, de enseñar la palabra de Dios, de administrarla bien a los hermanos, de preparar muy bien a la gente, porque esta palabra es lo que va a equipar y lo que va a transformar a cada creyente. Dios, hermanos, ha puesto en nuestras manos un tesoro que es invaluable. Dios decidió revelar su palabra a 40 hombres. Estos hombres fueron inspirados. Y la palabra que utiliza la Biblia cuando habla de inspirados, y me parece que esto lo vieron cuando estudiaron acerca de las escrituras, teopneustos es la palabra utilizada para inspirar, que significa soplo o el soplo de Dios, o que puede ser traducido como respirar. Quiero que vean que es la misma palabra que se usa en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego, cuando se refiere a que Dios sopló en el hombre aliento de vida. Ese pasaje en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en el hombre para que tuviera vida y Dios sopló su palabra para que el hombre tenga vida eterna y para que tenga vida abundante. Tenemos un tesoro, hermanos, al hablar de la palabra de Dios, uno de los recursos más poderosos, porque estamos hablando, hermanos, de algo que alimenta vida, algo que provee vida a la gente. Entonces, cuando nosotros pensamos, hermanos, en que tenemos que dar un mensaje, por ejemplo, o a lo mejor algunos de ustedes son maestros de escuela dominical. No se trata, hermanos, de el sábado por la noche a las 10 de la noche ponerse a leer un manual. No se trata tampoco, hermanos, si predican ustedes, de meternos a internet y a ver qué bosquejo encontramos de quién sabe quién y esto lo doy. No, hermanos. Dios nos ha llamado a compartir vida. Ese es nuestro trabajo. Cuando usted está discipulando, está compartiendo vida. Cuando usted está predicando, está compartiendo vida. Cuando da un estudio, cuando da una clase de niños, cuando usted prepara todas las cosas en la iglesia, arregla, barre, limpia, hace todo, estamos preparando el ambiente para que se comparta vida. Porque la palabra de Dios es un libro que debe de vivirse. Ahora, no solamente estoy hablando de que la palabra de Dios fue revelada, fue respirada por Dios, podemos decirlo así. Es un libro que ha sido preservado por Dios, ha sido traducido, ha sido protegido, ha sido impreso, ha sido publicado, interpretado, enseñado y aplicado. Pero es un libro vivo también, porque así como Dios sopló en el hombre aliento de vida, y así como Dios sopló su palabra, Dios sopló en el hombre aliento de vida y el hombre viene a ser la imagen de Dios. Dios dio su palabra también, la sopló y es también la imagen de Dios. ¿Cuál es el tema más importante cuando vamos a la Biblia, hermanos? Yo sé que nos gusta la historia de David y Goliat y José, el soñador, como algunos le llaman, y la alimentación de los 5,000 y la curación del leproso.
El personaje más importante es Dios, por supuesto. El personaje más importante no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, sino Dios mismo. Y cuando vamos a la Biblia, hermanos, queremos conocer a Dios para hacer nosotros a la imagen de Dios y para que a la gente a la que nosotros le hablamos de Cristo y le hablamos su palabra, sea hecho a la imagen de Dios. Esa es la meta. Es además también un tesoro muy grande la palabra de Dios, hermanos, porque en ella encontramos al verbo, la palabra. Qué interesante, ¿no? Nosotros creemos en la palabra, que es el verbo, ¿no? La palabra, me refiero a logos, Juan 1:1. En el principio el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra utilizada ahí es verbo, que se puede traducir como verbo o como palabra. Creemos en Jesucristo para salvación, pero también creemos en la palabra, ahora me refiero a la Biblia, para salvación y para edificación. Y la Biblia, hermanos, es un libro que nos presenta al Señor Jesucristo de principio a fin. Usted lo ve, Génesis 3:15, usted empieza a ver acerca de él y a lo largo de toda la Biblia usted ve al Señor Jesucristo. Es tan evidente esta mezcla que nosotros vemos en la Biblia, puedo decir, entretejimiento entre la Biblia o la palabra refiriéndome a la Biblia y la palabra refiriéndome al Señor Jesucristo, que hay, por ejemplo, un texto, hermanos, que usamos para la Biblia. Hebreos 4:12 decimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y ahí está lo que estoy diciendo, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aplicamos siempre este pasaje hablando de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero si nosotros vemos el contexto, hermanos, está hablando de la palabra de Dios Jesucristo. Porque dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por supuesto que está hablando de Cristo, pero también el texto lo podemos hablar o aplicar a la Biblia, porque ambos son palabra de Dios. Y es completamente confiable la Biblia. Podemos nosotros saber, hermanos, que nuestro texto en español, y creo que ustedes y yo usamos la Reina Valera 60, nuestro texto coincide perfectamente con los originales, no hay ninguna duda de esto, podemos comprobarlo a través de la ciencia, investigación, filología, la gran extensión de manuscritos que tenemos, y además también podemos comprobar la veracidad de la Biblia a través de la historia, a través de la arqueología, de la ciencia. Y hermanos, una de las cosas más poderosas, el testimonio de miles de millones de personas que independientemente de sus circunstancias, sus situaciones, cultura, han ido a la Biblia y han sido transformados. Nosotros somos testimonios vivientes del poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un trabajo mediocre? ¿Cómo vamos a hacer un trabajo, no sé, a medias? ¿Cómo vamos a hacer un trabajo al aventón? Cuando lo que Dios ha confiado es algo tan precioso. Cuando un Dios lleno de dignidad, de gloria, de honra, nos ha dado su palabra que contiene las mismas características de Él, ¿cómo vamos nosotros a hacer un trabajo que sea un trabajo que no valga la pena? Y vamos a regresar a nuestro texto con el que iniciamos, hermanos, y vamos a ver si podemos esta tarde tomar del versículo 6 hasta el versículo 13 de primera de Timoteo 4 para ver 4 puntos. Ahora, a lo mejor usted dice, pues 4 puntos se va a ir muy rápido, pero en esos 4 puntos yo tomo unas desviaciones y tomo algunos caminos, entonces tal vez no sea tan rápido. Por eso digo, espero que lo podamos ver todo. Pero la primera cosa que quiero que pensemos, hermanos, es disciplina. Quiero yo de verdad preservar, ser un creyente que trabaja, que tiene denuedo. Quiero buscar la excelencia para el servicio a Dios. Tenemos que tener disciplina.
En el versículo 4, 6, hermanos, de la primera carta a Timoteo de 4, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, quiero que pensemos un poquito en la disciplina en nuestra enseñanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que no solamente estamos hablando, hermanos, de lo que nosotros enseñamos cuando nosotros hablamos, cuando nos ponemos delante de la gente, sino lo que enseñamos con nuestra vida y con nuestra práctica. No podemos ser buenos maestros y buenos siervos si nosotros no vivimos lo que nosotros predicamos. Una de las grandes catástrofes que yo veo hoy en día es que hay muy buenos oradores, pero también hay muchos que hablan muy bonito, pero no viven lo que predican. Y cuando hablo de disciplina, hermanos, quiero que ustedes piensen, disciplina en la enseñanza, estoy pensando en la disciplina también en la integridad. Nuestro Dios es nuestro modelo y siempre va a ser Dios el modelo a que nosotros recurrimos. Él es completamente íntegro. No hay ninguna discrepancia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay una contradicción entre los atributos de Dios. Dios es santo, pero también Dios es justo. Dios es amor y Dios también es fuego consumidor. Y no hay ningún tipo de discrepancia en ello. Podemos nosotros estar completamente seguros que todos los atributos de Dios existen en Él en una perfecta armonía. Perdón, hermanos, tengo que estar tomando esto, disculpen, no crean, no digan, ay, el hermano se está echando su cafecito y a lo mejor hasta tiene ahí unas donas o algo. Me enfermé de COVID, hermanos, el año pasado y desde entonces la garganta se me reseca horriblemente. Entonces, disculpen, hermanos, y no es cafecito. Disculpen, hermanos, lo voy a estar haciendo. Todos los atributos de Dios conviven en Él. Por lo tanto, hermanos, si Dios es íntegro, tú y yo tenemos que ser íntegros. Fíjense que el Señor Jesucristo no utiliza la palabra integridad, pero Él habló, por ejemplo, de pureza de corazón en Mateo 5:8. Él habló acerca de pureza en nuestros motivos en Mateo 6, del 1 al 6. En congruencia con las enseñanzas del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que funcionar de una sola pieza. Es decir, espíritu, alma y cuerpo tienen que trabajar y tienen que trabajar al unísono en nosotros. El apóstol Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique, y que dice él, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando, hermanos, de que tiene que haber una congruencia en la manera como yo vivo, la manera como yo pienso y las convicciones que yo tengo. Mi vida espiritual tiene que influenciar todo lo que yo soy. De otra manera, no tengo yo integridad. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando hablamos de integridad, hermanos, no solamente estoy hablando de una conducta pura, pero estoy hablando aún de mis motivos que sean puros. Lo más importante realmente es por qué lo hago. Ahora, veo que entre nosotros, los que estamos aquí, y déjenme echar una ojeadita, pues muchos somos papás y me imagino que algunos, no sé si Michelle sea una jovencita o ya tenga hijos pequeños, me imagino que tal vez algunos hermanos tienen hijos que son ya más grandes y pues estamos aquí papás. Quiero decirles algo, hermanos, quiero decirles algo, papás. Tenemos nosotros solamente 14 años, puedo decirles así, para trabajar con nuestros hijos. A los 14 años va a venir la prueba de fuego. Cuando ellos lleguen a la adolescencia, y les digo papás, o si también son maestros que trabajan con niños y con jóvenes, cuando lleguen ellos a la edad de los 14, a la adolescencia, a los 14, 15 años,
Ellos van a buscar sus amistades, van a buscar sus ocupaciones que van a dedicarse, sus intereses, sus pasatiempos. Y muchas veces a esa edad, hermanos, es cuando se apartan del Señor. Quiero decirles, hermanos, que después de los 14 años, nosotros podemos orar por nuestros hijos, pero ya no podemos disciplinarles. Después de los 14 años, nosotros ya no podemos hacer más que orar a Dios y tratar de dar ejemplo y seguir instruyendo la palabra de Dios. La disciplina ya no se puede dar y nuestros hijos ya casi están formados. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ese hijo se enfrente a un mundo donde le van a invitar alcohol? Donde, algo que no mencioné, hermanos, he sido profesor de la universidad por muchos años. Y algo que a mí me aterrorizó la primera vez, estoy hablando de hace probablemente unos 5 años, la primera vez que escuché a un joven y una señorita. Me llevo muy bien con mis alumnos y un día después de la clase estábamos platicando y estaban hablando de cuestiones de los jóvenes, y uno de los temas que salió, me dijeron, es que ¿sabe qué, maestro? Ya hoy en día ya ni siquiera tiene uno que ser novio para tener relaciones sexuales. Me dijo una señorita, varias veces aquí en la universidad, muchachos que no conozco, que ni siquiera toman una clase conmigo, me dicen, oye, ¿quieres tener relaciones sexuales? Y a mí me decía la señorita, me decía, y yo digo, ¿qué te pasa? Ni siquiera te conozco. Pero el otro chico que estaba ahí decía, sí, es que así ya es, maestro. O sea, ya hoy en día ya no se trata de que vamos a ser novios o vamos a salir o te invito a un café, te invito a un helado. Sencillamente, ¿quieres tener relaciones sexuales? Y lo hacen. Y mi pregunta, hermanos, es ¿qué va a pasar con estos jóvenes cuando ellos se enfrenten a todas estas situaciones y no esté papá, no esté mamá, no esté el maestro, no esté el pastor? ¿Entienden por qué necesitamos convicciones y necesitamos integridad? Para que cuando algo se presente como eso, nuestros hijos digan como José, ¿cómo voy a hacer este gran mal delante de mi Dios? ¿Y cómo voy a hacerle este mal también a Potifar, a mi jefe? Cuando ellos se enfrenten a las situaciones de la vida, hermanos, no solamente sexo, sino estoy hablando también de drogas, estoy hablando también de invitaciones a hacer lo malo, de arrancones. Tenemos un problema ahorita en Aguascalientes que una gran cantidad de jóvenes se han matado en motocicletas y salen las imágenes, los graban cuando hacen los caballitos y de hecho van hasta las motocicletas raspando el suelo, y es una gran diversión. Lo único que va a detener los hermanos es la convicción que ellos tengan y la integridad en su corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cualquier cardiopatía que tenga el corazón, hermanos, si el corazón tiene una arritmia, si tiene una insuficiencia cardíaca, estoy hablando ahorita del corazón físicamente, ¿no? Si tiene una hipertensión, ¿qué sucede, hermanos, cuando esto pasa? Pone en peligro toda la vida, ¿no es cierto? O sea, no decimos como una cosa menor, ¿sabes qué? Tienes una hipertensión, tienes una cardiopatía, no hay ningún problema. Inmediatamente le decimos a la persona, ve con el doctor y que te vean, que te chequen. Y quiero decirles que la Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué necesita nuestro corazón la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos enseñar esa palabra de Dios de una forma eficaz e eficiente? Porque ese corazón tiene que ser guardado. Porque en cualquier momento, hermanos, ese corazón va a empezar a sacar cosas que son malas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, versículo 19, que todo lo que nosotros somos, hermanos, sale del corazón. De dentro del corazón, dice, salen los malos pensamientos, las malas acciones, las malas palabras. Nuestro corazón, hermanos, puede anhelar las cosas peores. Y quiero que ustedes piensen en algo. Somos capaces, y me incluyo yo, incluyo a su pastor, incluyo a todos los que estamos aquí, somos capaces de hacer las cosas más horribles, más salvajes, más bárbaras, pero no lo hacemos solamente por el Señor Jesucristo y su palabra que mora en nosotros. ¿Ve la gran diferencia? ¿Ve la gran diferencia entre un salvajismo que vive la gente y una transformación que tenemos a través del Señor Jesucristo y de su palabra en nosotros? Así que la meta, hermanos, de mi enseñanza, la meta
de tu enseñanza como pastor, como líder, debe ser que aquel joven que escucha la palabra de Dios, que aquel hermano que escucha la palabra de Dios, la atesore y eso transforme su corazón, transforme su vida, le dé vida para que entonces de él brote ese buen deseo de hacer lo bueno y de agradar a Dios. Lo que sea que el corazón ame, hermanos, los oídos lo oirán, los ojos lo verán, los pies correrán para buscarlo y las manos lo alcanzarán. Cuando alguien anda haciendo lo malo, lo anda haciendo porque eso es lo que realmente quiere. Cuando alguien no va a la iglesia y no quiere ir, por más que lo invitamos y pone un pretexto y otro y que el hermano y que no sé qué, realmente su corazón está contaminado y no va a cambiar porque necesita un cambio del corazón. De ahí brota todo lo que nosotros somos. Y pienso, hermanos, que a veces, hablando nuevamente a los padres, una de las cosas que queremos es que nuestros hijos a veces se comporten bien a toda costa, ¿no es cierto? Pero fíjese lo que estoy diciendo, a toda costa. ¿Será eso idóneo? Cuando estaba pensando en esto, yo pensaba en Saulo de Tarso, en Pablo, religioso, emprendedor, lleno de celo. ¿Qué más nos dice la Biblia? Conocedor de las Escrituras, respetuoso de las autoridades. Un tremendo religioso, ¿no es cierto? Saulo de Tarso, no, estoy hablando del personaje antes de conocer a Cristo, ¿no? Lleno de odio, no era salvo. Y eso quisiéramos, hermanos, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes obedezcan a la fuerza, solamente exteriormente. Estoy hablando de disciplina en el cambio del corazón, ¿se da cuenta? No solamente las expresiones externas. Estoy hablando de que alguien puede ser tal vez obediente externamente, pero mantener un corazón rebelde. A lo mejor hay hijos que obedecen porque no tienen otra opción. Hay hijos que obedecen porque son coaccionados para obedecer. O a lo mejor inclusive hay hijos que obedecen porque si no obedecen no se les da un premio y están esperando que les compren el Nintendo o no sé qué aparato ya hoy o sea el que está de moda. En ese caso el hijo es obediente, pero bajo ciertos ambientes. Es obediente, pero con una motivación egoísta, no es de corazón. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Es realmente un hipócrita, ¿no? Jesús lo dijo de una forma muy clara. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 7:6, hipócritas, como está escrito, este pueblo que dice, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se da cuenta de esa integridad de la que hablamos? No se trata nada más de lo que yo hago, sino de la razón por la que mi corazón lo hace. Hipócrita significa no solamente un actor en el escenario, que es realmente de donde viene la idea de hipócrita, alguien que se ponía una máscara y un dispositivo de audio para poder proyectar la voz y que tuviera una apariencia diferente. Pero aquí estamos hablando de alguien que de verdad es un hipócrita porque está imitando todo el tiempo. Está imitando todo el tiempo, está actuando todo el tiempo. En la iglesia se comporta muy bonito, pero sale de ahí y hace otra cosa diferente. Cuando está el pastor, cuando están sus papás, ay, qué bonito mi muchachito tan bueno. Pero realmente cuando nadie lo está viendo, él muestra realmente lo que él es. Y nosotros, hermanos, no queremos eso, ¿no? No queremos ser pastores hipócritas, actores, no queremos ser hermanos hipócritas, queremos que sea de corazón. Y tenemos que orar y estudiar y pedir a Dios que la palabra de Dios toque los corazones de la gente, para que la gente tenga la vida que Dios quiere que tengan a través de su palabra. Porque como dice el Salmo 51:6, Él ama la verdad, hermanos, en lo íntimo. No solamente la expresión exterior, sino lo que realmente hay en el corazón. Y eso, hermanos, es lo que buscamos nosotros en la enseñanza. Debemos de amar tanto a los hermanos, debemos de servir con tanto fervor, con tanto amor. Debemos inclusive a nuestros hijos amarles tanto que les compartimos la palabra de Dios con nuestra vida
No solamente lo que deben de hacer, sino ellos pueden ver el testimonio de lo que nosotros hacemos y como resultado su corazón es guardado, su corazón aprende. Y entonces, y algo que a lo mejor un día lo van a vivir, yo ya me tocó vivirlo, hermanos. Un día su hijo se tiene que ir lejos, tal vez a estudiar. Un día su hija tiene que partir y va a llegar. Y me acuerdo cuando mi hijita Keila me decía en el dormitorio de la escuela, papá, está afuera de mi cuarto, están mis compañeras de cuarto, pero están con sus novios y están haciendo un relajo. Yo le decía, hija, ponle una traba a la puerta y ten el teléfono listo por si alguno de estos se quiere meter o algo a tu cuarto. Pero hermanos, tenemos la tranquilidad de que nuestros hijos, así estén en los lugares más terribles de tentación, se van a mantener, porque no es por mí ni por el pastor, es porque ellos aman a Dios. Nuestra meta es que puedan decir, como dice el Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dice también David, crea en mí, oh Dios, en el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es nuestra meta cuando nosotros enseñamos, que haya ese anhelo de vivir la palabra de Dios, de anhelar vivir lo que Dios enseña en su palabra. Queremos hermanos, queremos hijos, queremos alumnos, queremos gente en la iglesia que tenga ese trasplante de corazón del que habla Ezequiel 11, 19 y 36, 26, que tengan motivos puros, que tengan un corazón sin doblez, sin fingimiento y que de esa manera, hermanos, ellos sirvan a Dios también en sus vidas. Ahora dice el versículo 6, regresamos, hermanos, a 1 Timoteo 4 y el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si queremos perseverar, hermanos, en el servicio y buscar la excelencia en nuestro servicio a Dios, debemos recordar, hermanos, quiénes somos y a quién servimos. Una disciplina mental. Ahora, vi que hay un hermano ahí que es diácono, ¿verdad? Bueno, aquí hay un hermano que es diácono. Ahorita lo vi al hermano. Y le voy a decir esto, hermano, y no es o sea, voy a decir lo que dice la Biblia y también, hermanos, si me escuchan lo que voy a decir, no, nadie se ofenda, no es mi afán, estoy enseñando la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. La palabra que se utiliza para ministro aquí, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, hermanos. La palabra que utiliza no es otra, hay otras ocasiones que Pablo utiliza otra palabra para ministro, pero aquí la palabra que utiliza, hermanos, es la palabra diáconos. Esa es la palabra que utiliza, es la palabra diáconos. Pero la palabra diáconos, hermanos, viene de una palabra en griego que es la palabra diaco, que significa esto que está aquí. Significa el que hace los mandados. Ese es el significado de la palabra. En otras palabras, hermanos, cuando dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, déjenme ponerlo así, nuevamente, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? No quiero que nadie piense que estoy denigrando nada. Si esto enseñas a los hermanos, vas a ser un buen mozo. ¿Sabe qué, hermano? Eso es lo que somos, unos mozos. Nos gustan los títulos, ¿verdad? El doctor Alejandro Moreno, ay, suena bien suave, ¿verdad? Nadie me dice así, hermanos. Bueno, sí, mis alumnos luego en la universidad, porque ahí se busca mucho los títulos y ese tipo de cosas, y ya saben, ¿no? Para que dé el gatazo, como decimos, y más gente se inscriba. Pero no buscamos eso, hermanos. No buscamos un renombre ni nada de eso. ¿Saben qué? Somos unos mozos. Pienso en que el Señor
cómo nos da la dignidad y el trabajo de servirle si no somos nada? Se pone a pensar, o sea, ¿qué somos nosotros? ¿Qué dice David, no? El gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Somos unos mozos nada más. Y estamos para lo que el Señor quiera hacer de nuestra vida. El que merece la honra y la gloria, el que merece la alabanza siempre es nuestro Señor. Y tenemos que tener eso muy, muy claramente, hermanos. No se trata, no se trata de buscar, y a lo mejor voy a usar términos domingueros, hermanos, pero los explico. No se trata de buscar cartel. No se trata de que la gente, ¿verdad?, ponga nuestro nombre en las marquesinas y hacernos de un nombre y hacernos de, 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 de que la gente me busque y quién soy yo y cuántos likes tengo, ¿no? Y cómo me buscan a mí. No, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que cuando nosotros hablamos de nuestro Maestro, Él se lleve la honra y la gloria y se entienda que si hay un cambio, que si hay una transformación, que si hay algo bueno en la vida de la gente, es porque Dios lo está haciendo. Yo soy solamente el mozo, yo soy el que limpio, yo soy el que barre, yo soy el que cuando se caen las migajas las quito y las quito de ese lugar. Soy un mozo de mi Señor Jesucristo, pero ¿sabe otra cosa? Soy además un mozo de los hermanos. Y no estoy tampoco diciendo esto para que todo el mundo le diga a mi hermano Juanito que los lleve al doctor y que los lleve aquí y allá. No, estoy hablando acerca de cómo servimos nosotros. Como dijo Pedro, allá en el capítulo 6 del libro de los Hechos, no es justo que sirvamos a las mesas cuando nuestro trabajo es la oración y el ministerio de la palabra. Es de esa manera como nosotros servimos a los hermanos. También, hermanos, la disciplina que se requiere en cuanto a la alimentación. Y obviamente no estoy hablando aquí de la alimentación de pan y agua y comida, que también sería muy bueno que seamos sabios en cuanto a eso, pero no es mi tema, ¿verdad? ¿Qué dice? Nutrido, nuestro versículo dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si queremos perseverar, hermanos, en el servicio, en la excelencia en nuestro servicio a nuestro Dios, tenemos que ser disciplinados, hermanos, en nuestra alimentación espiritual. ¿Qué significa esto? Una búsqueda constante de buen alimento. Ahora, no me refiero, hermanos, a meternos al internet y googlear los mejores sermones de 2020 o 21. No me refiero a tener toda la colección de MacArthur, que por cierto es muy buen maestro y todo, pero es calvinista y tiene algunas ideas y no comparto todo lo que enseña John MacArthur, por cierto. Y si tiene su Biblia y lo demás, no estoy tampoco diciéndole quémela y póngala en leña verde, ni nada. No, no, no. Espero que entiendan lo que digo. O sea, no se trata ni de buscar en Spotify los mejores sermones, sino ¿de qué se trata? Déjeme le pregunto y usted contéstese a sí mismo. ¿Lee su Biblia diariamente? ¿Usted lee su Biblia diariamente? ¿Va a la Biblia con esa hambre de decir, ay, ¿qué me va a decir Dios? Algo que ha sido muy bonito en esta pandemia, hermanos, es que pues mi esposa lee su Biblia por una parte, yo leo la mía, y después a la hora de la comida o en los momentos que estamos juntos, me comparte lo que ella estudió, le comparto yo, y ha sido una bendición hermosa, y estamos con esa expectación. Mi esposa este año está leyendo la Biblia, se compró una Biblia cronológica, en orden cronológico, y se agarró un mapa y anda viendo los lugares que menciona la Biblia. Ha sido una bendición. Cuando lees la Biblia, la meditas, tienes un sistema de tu Biblia. Yo este año, hermanos, tengo una Biblia que compré, que es la Biblia de anotaciones, y bueno, a lo mejor se alcanza a ver, a lo mejor no, está subrayada, está anotada por todos lados. No estoy diciendo con esto tampoco que tengan que comprar nada, o sea, estoy sencillamente dando algunos ejemplos.
¿Memorizas la Biblia? ¿Cuántos textos sabes de memoria? ¿Con qué frecuencia lo haces? ¿Una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año? ¿O ya no sabes cuántos años han pasado que no te has aprendido un versículo de la Biblia? ¿Qué testimonio puedes tú contar? Y no tenemos el tiempo, pero ¿qué testimonio tú puedes contar de cómo la Biblia ha transformado tu vida? Responde tú esas preguntas y es entonces la manera como tú te estás alimentando. Verá, el semestre pasado doy clases en un seminario que está en México y son clases en línea. Y el semestre pasado di la clase de análisis bíblico y me decían muchos de mis alumnos, es que estudio la Biblia para enseñarla. Y después de una clase que di, donde dije que teníamos que estudiar la Biblia primariamente para conocer a Dios y para transformar, porque si no, tú no has sido transformado por la palabra de Dios y no tienes algo para compartir, entonces, ¿qué es lo que compartes? Quiero que entiendas que cuando dice este texto, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, nutrido, da a entender el texto que se está nutriendo a sí mismo. Es decir, el estudio que tú tienes de la palabra de Dios. No lo que tú escuches de alguien más que ya estudió la Biblia por horas, sino lo que tú estudias para compartir la palabra de Dios con otras personas. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? El versículo 7, y seguimos en el área de la disciplina, desecha las fábulas profanas y de viejas. Si queremos perseverar, hermanos, en nuestro servicio, si seguimos en la búsqueda de la excelencia, debemos disciplinar nuestra visión, nuestro enfoque en las prioridades, en lo correcto. Es muy interesante porque dice el texto que no haga caso de fábulas, ¿no es cierto? Y esta palabra es la palabra mitos, de donde viene nuestra palabra en español, por supuesto, mitos. Esas son las fábulas. ¿Y de qué estamos hablando? Cosas que la gente de repente empieza a inventar, y espero que con lo que voy a decir no afecte a nadie, hermanos, pero a veces, hermanos, me he topado con creyentes que no viven lo mínimo. O sea, cuando digo lo mínimo, yo hablo de 7 cosas que son, vamos a decir, este, lo primordial de la excelencia espiritual, lo esencial de la excelencia espiritual. Lee tu Biblia, ora, asiste a la iglesia, ofrenda, testifica del Señor Jesucristo, trabaja en la iglesia, rinde tu voluntad a Dios, ¿no? Estoy hablando de 7 cosas que yo le llamo los esenciales de la excelencia espiritual. Pero a veces hay hermanos que no viven eso, faltan a la iglesia, no oran, les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Me dicen que no han tenido tiempo, no ofrendan, lo mínimo no lo hacen. Pero, caray, ¿cómo hay preguntas acerca de cosas de la Biblia, no? Me han dicho, ¿qué cree acerca de que la Biblia es plana? Caray, ¿la Biblia es plana? Si es que escuchamos a no sé quién que la Biblia es plana. Pues que no Job habla Isaías habla de la circunferencia de la tierra. Oiga, ¿qué son esos gigantes de los que habla Génesis? ¿Qué cree acerca de la teoría ya ni me acuerdo del nombre, bueno, de las sirenas? La Biblia habla de las sirenas, caray. Y una serie de temas, hermanos, que yo quiero decirle una cosa. ¿Por qué no nos enfocamos en las cosas que van a transformar la vida de la gente, en lugar de estar pensando en no sé cuántos misterios y cuántas cosas que ni siquiera yo puedo decirle a usted, pues esto está clarísimo, ¿verdad? A lo mejor tengo que hacer unas interpretaciones ahí medio raras para poder defender algunas de estas cosas. La Biblia dice muy claramente en Deuteronomio 29:29,
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Y vea lo que dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Para qué es la Biblia? Para dar vida, para vivirla. Y le dice Pablo a Timoteo, no te enfoques en cosas que no son lo más importante. Enfócate en lo que realmente va a transformar la vida de la gente. No en cuestiones controversiales, no en cuestiones, no sé, hay quienes a veces se consideran que son los iluminados, que solamente ellos conocen cierta verdad y ellos son los únicos que lo pueden enseñar. No, hermanos. Por otra parte, a veces hay oradores que son, como les digo, son excelentes y no, a lo mejor me lo toman a mal, hermanos, que voy a mencionar un nombre, pero en la carta precisamente a Timoteo, Pablo le advierte acerca de algunos falsos maestros. Hay un predicador muy famoso que se llama Joel Osteen, a lo mejor no lo conocen, es el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos y habla bien bonito, habla bien bonito. Yo lo he escuchado varias veces y habla muy bonito, pero el mensaje es un mensaje positivo de que tú eres un campeón, dentro de ti hay un campeón y tienes que dejar salir ese campeón, pero la Biblia, hermanos, no la toca para nada. Pinceladas de versículos o a veces literalmente ni un solo texto, historias muy, muy bonitas, ilustraciones muy bonitas. En el tiempo de Pablo había los llamados sofistas, que les llamaban inclusive picos de oro, porque podían hablar de cualquier tema, el agua, y lanzarse un rollo y todo un mensaje del agua, la luz, el sol, lo que ustedes quieran. Inclusive en una ocasión metieron a uno en un juicio contra Pablo para que argumentara contra Pablo. Eran excelentes oradores y argumentistas, pero ¿sabe qué? Completamente vacío. Sale uno y pensando, qué bonito. Y hay una tendencia muy fuerte en Estados Unidos que es como idolatrar a los líderes, a los cantantes, a los músicos cristianos, que está llegando también a nuestro país, hermanos. Nuevamente la supremacía la tiene la palabra de Dios. Quítate cualquier estorbo. Cuestiones místicas, ¿no? Que luego la gente, no sé por qué le gusta tanto. Cuestiones donde a veces inclusive ponen en duda enseñanzas de la palabra de Dios. Algo que el otro día estaba platicando con mi esposa, he visto, no sé si solamente soy yo o la gente que pone cosas luego yo lo veo, pero creyentes hablando en contra del diezmo todo el tiempo y que el diezmo es una práctica del Antiguo Testamento y que el diezmo están enriqueciendo a los pastores y cosas de ese tipo. Quiero decirles que yo veo 4 maneras de ofrendar en la palabra de Dios. Primero veo el diezmo en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? En el Antiguo Testamento no solamente veo el diezmo, veo que daban del 26 al 32% entre ofrendas, lo que daban en los rituales, las primicias, todo eso era como un 32% en algunos casos. Luego vemos la ofrenda de la viuda que dio todo su sustento, lo dice Lucas 21:14. Y luego Pablo habla de los macedonios que dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, hermano, si no quiere dar diezmo, pues yo le tengo otras opciones, del 32%, de todo su sustento o de más allá de sus fuerzas. Pero lo que sí quiero decirle es que el ejemplo que tenemos en la Biblia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo es dar. ¿Qué dice la Biblia? Según a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un texto para aprenderse de memoria. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y quiero decirle también, hermanos, que la Biblia también habla del apoyo a los pastores. En 2 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y no crean que el hermano Juanito me dijo que enseñara nada de esto. Yo lo digo por lo que estoy diciendo, de cómo hay este tipo de controversias. Mayormente, dice, los que enseñan, los que se dedican o trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrás bozar al buey que trilla y el obrero
es digno. Digno es el obrero de su salario. La gente a veces discute tantas cosas, pero realmente no vamos a lo básico, que es la palabra de Dios. Tengamos un enfoque, hermanos, en lo que la Biblia enseña y hagamos y enseñemos lo que es claramente enseñado en la palabra de Dios. Dice también el versículo número 7, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Si queremos, hermanos, preservar el servicio, si queremos esa excelencia, ¿qué necesitamos? Ejercitarnos. Ejercitarnos. Esta palabra que utiliza, hermanos, de ejercitar, es la palabra de donde viene nuestra palabra gimnasio. Gimnaso es la palabra. Y obviamente, pues, esa es la idea, ejercitarse. Los jóvenes griegos entre los 16 y 18 años empezaban en la gimnasia, a practicar la gimnasia. Sin embargo, en esto había mucha homosexualidad. Los gimnasios eran lugares notorios donde eran semilleros, vamos a decir, de este pecado, de la homosexualidad. Y Pablo le da una perspectiva, una proporción. No está diciendo, hermanos, que sea malo hacer ejercicio, ¿verdad? O sea, entendamos, no está diciendo no hagas ejercicio. De hecho, es algo bueno y nos recomiendan que lo hagamos. Lo que está diciendo es que tiene una utilidad el ejercicio, que es una utilidad para esta vida, pero la palabra de Dios, la piedad, hermanos, tiene una utilidad para la eternidad. Tiene una transformación. Sí, mire, el que hace ejercicio y a lo mejor su pastor, ¿verdad? Todavía tiene lavadero. No sé, Lulú, tú me dirás si todavía tiene lavadero o ya tiene una lavadora, Juanito. No lo sé, pero los dos dice. Lavadora y lavadero. Pero Juanito, era muy atlético, hermanos, ¿eh? No sé, ¿han jugado básquetbol con él? Bueno, ya no he jugado con él y pues obviamente yo ya no juego como jugaba, por supuesto, pero era un excelente jugador de básquetbol. ¿Te acuerdas, Juanito, de Maranata? Y estaba agarrudo, me refiero, delgado, siempre ha sido delgado, pero fuerte, ¿no? Musculoso, con su cinturita de venado, el hermano Juanito. Pues sí, o sea, el ejercicio te pone así, ¿no? Y no tengo nada en contra de eso, hermanos, nuevamente lo digo. Pero ¿qué dice Pablo? Ejercítate, hermano, pero la piedad. Y Pablo, hermanos, utiliza una palabra que casi es intraducible. Eusebeia es la palabra. ¿Sabe qué describe esta palabra? Describe la actitud de la mente que respeta a los hombres, pero también honra a Dios. Esta palabra describe a alguien que reverencia a Dios en todo y que nunca se olvida de los derechos de sus semejantes. Honra a Dios y respeta a sus semejantes. Un escritor dice que esta palabra es de aquella persona o describe a aquella persona que está consciente que Dios lo está mirando todo el tiempo. ¿Se imagina eso, hermano? O sea, si estuviéramos, imagínense que usted está pensando que Dios lo está mirando las 24 horas del día, ¿cómo seríamos? Y Dios lo está mirando con su trato con la gente. Y cuando alguien se le cierra en el camino y cuando alguna persona le dice algo malo, ¿cómo seríamos, hermanos, si estuviéramos conscientes de esto? Es alguien que por lo mismo, hermanos, trata de jamás fallar a Dios y trata siempre de servir a los demás. ¿No es el tema del que estamos hablando? Ejercítate ¿para qué? Para tu servicio a Dios. Recuerda que eres un mozo y estás para servir a Dios, pero sabes una cosa, también para servir a los hermanos. Vamos al punto número 2, hermanos. La segunda idea que yo veo en el pasaje es la diligencia. En el versículo 10. ¿Ok?
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo utiliza varias palabras que son interesantes cuando nosotros las analizamos y que hablan de un trabajo diligente, de un trabajo de esfuerzo, de un trabajo donde nos gastamos realmente sirviendo a nuestro Dios. Y a veces, hermanos, esto pues da pena, ¿no? Cuando a veces uno dice, pude haberlo hecho mejor o me hubiera esforzado más, o hubiera dedicado más tiempo y no lo hacemos. Primero utiliza la palabra trabajo. Y la palabra es la palabra copiao, de donde nosotros tal vez tenemos la palabra copioso. ¿Ha escuchado eso, esa palabra, no? Mándanos lluvias copiosas, hay un canto que dice así. ¿Y de qué habla esto? Fíjese de lo que habla. De un trabajo que hacemos hasta el punto de quedar exhaustos. Hace muchos años, hermanos, hace muchos años, me acuerdo que leí una vez y hubiera conservado el artículo, un artículo de una revista de pastores, donde hablaba acerca de lo equivalente del trabajo de un pastor cuando el domingo predica y predica con todo su corazón y predica con todo lo que tiene, y decía que es un trabajo equivalente a 8 horas de trabajo físico. Y bueno, por eso se imaginarán que cuando terminamos de predicar, terminamos hambrientos o a veces cansados o a veces exhaustos, porque es un trabajo. Y la idea es esta, es quedar exhausto en el trabajo que tú estás haciendo a Dios. Lo hacemos de esa manera, hermanos, somos así de diligentes, pero no se queda ahí la cosa. Dice también, por esto sufrimos, y cuando utiliza la palabra sufrir, utiliza agonizomai, de donde, ¿qué palabra creen que viene para nosotros? La palabra agonizar. Y nos habla de la participación de un atleta en los Juegos Olímpicos, en los Juegos griegos. Trabajar con agonía. Trabajar hasta el punto de agonizar. Si usted ha visto las peleas de El Canelo, usted lo ve, ¿no? Bañado en sudor. Y pobres de los contrincantes del Canelo, ¿no? ¿Cómo quedan? Pobrecitos, exhaustos. Cuando usted ve, no sé, una competencia, el maratón, ¿ha visto cómo llegan los corredores del maratón? Y llegan, les llegan temblando las piernas, y a veces otro lo tiene que ayudar, y ha habido ocasiones que otra gente se mete para cargarlos porque literalmente se desploman. ¿Cómo se imaginan ustedes a Pablo escribiendo sus cartas, hermanos? Así sentadito en un escritorio como yo ahorita, ¿verdad? Y bien encorbatadito y con una pluma fuente, escribiendo perfectamente. No, hermanos. De hecho, las cartas pastorales son difíciles a veces de entender, ¿sabe por qué? Porque Pablo estaba dictando y de su corazón salía lo que él estaba diciendo, y a veces hay inclusive gramática que se quiebra cuando él está hablando, porque él está inclusive en ocasiones encadenado en un lugar asqueroso, hediondo, horrible, encadenado las 24 horas a un soldado. Y aún ahí, hermanos, predicando de Cristo. Me impacta, creo que es el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando los meten presos en Filipos. ¿Y qué estaría yo diciendo ahí? Ay, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Señor, permite que pronto nos saquen. Ay, Dios, no nos vayan a matar. Señor, por favor, líbrame de esta gente. ¿Y cómo estaría? Ay, cómo me duele, y llorando. ¿Y cómo vemos a Pablo, hermanos? Cantando alabanzas, predicando en ese momento, a tal grado que lo que él estaba diciendo tuvo tanto impacto que cuando son liberados, se acuerda que viene el carcelero y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ese es el tipo de trabajo, hermanos. Ese es el tipo de trabajo que el Señor nos manda a hacer. Me llama también a veces la atención en la iglesia cómo a veces el pastor dice, se requiere que se haga algo, ¿no? Hay que pintar o hay que poner, no sé, una rampa ahí en un lugar, y alguien lo hace, ¿no? Alguien voluntariamente lo hace.
Y lamentablemente, hermanos, cuando ya lo hace, ahora sí salen todos los arquitectos e ingenieros. Ahora sí se hubiera hecho así. ¿Por qué lo dejó así el hermano? Si hubiera pintado de otro color. Y mi pregunta es, ¿por qué no mejor lo hiciste tú antes, no? Como a veces surgen también las ideas de los hermanos. Hermano, ¿por qué no grabas sus mensajes? Hermano, ¿por qué no hace un PowerPoint? Hermano, ¿y por qué no vas tú con el hermano y dices, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo yo trabajar? ¿A qué grado estamos dispuestos, hermanos, a gastarnos para nuestro Señor? En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y esta palabra para mí es como una advertencia. A su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. ¿Qué tal que estabas a punto de agarrar esa bendición? Estabas a punto de cegar, pero dijiste, no, esto es muy cansado. Ya para qué voy, ya para qué lo hago. A su punto segaremos, a su tiempo segaremos, dice la Biblia, si no desmayamos. Así que hacemos un trabajo copioso, ¿verdad? Agonizante, con todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué, hermanos? Porque esperamos. Porque esperamos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos nuestra esperanza en nuestro Señor. La palabra aquí, esperanza, hermanos, es la misma, esperanza. Solo que lo que yo quiero señalar es el tiempo en el que está. Está en el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto nos habla, hermanos, de algo que ya sucedió y que tiene efecto permanente. Hemos nosotros confiado en el Señor Jesucristo para toda la vida, ¿no es cierto, hermanos? O alguien de ustedes, déjeme ver y voy a echar una ojeadita, levante la mano el que está pensando en alejarse del Señor el próximo mes. ¿Si hay alguien? Espero que no, ¿verdad? Hay alguien que está diciendo, no, hermano, pues qué bueno que dice esto, pero ¿sabe qué? Yo ya para el año que viene, yo ya no pienso ir a la iglesia. ¿En serio estamos pensando algo así? ¿Estaríamos pensando en tal cosa? El Señor nos rescató para toda la vida, ¿no es cierto? ¿Y sabe qué está diciendo este texto? Esperamos ahorita en Él y esperamos siempre. Y cuando nos enfermamos, y cuando hay dificultades, y cuando el dinero no alcanza, y cuando hay momentos difíciles, hermanos, esperamos en Él y esperamos para siempre. Nuestra esperanza ya la pusimos en nuestro Señor. Y con esa esperanza compartimos la palabra porque sabemos que va a dar fruto y va a dar fruto que a vida eterna permanezca. A veces es triste ver que haya gente que adora imágenes y es tan diligente con sus imágenes y con lo que hace. Cuando nosotros los que tenemos la esperanza en el Dios de la Biblia, en el Dios vivo, debemos de tener un trabajo más diligente porque Él lo merece. Él merece toda la honra, Él merece toda la gloria. Debemos de ser diligentes, debemos de ser diligentes. Y entonces vamos al texto que el hermano leyó y enfatizó. El Señor a veces nos pone de acuerdo, ¿verdad? Aunque nosotros no sabemos. El Señor siempre se encarga. Y eso yo lo he visto toda mi vida, hermanos, cómo Dios pone de acuerdo las cosas. Dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este sí se lo saben de memoria seguramente. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primero quiero que pienses en que esto es algo individual y es algo personal. ¿Qué dice el texto? Procura con diligencia presentarte tú a Dios. No dice, procura que alguien te presente, ¿no? No dice, hermanos, imagínense la iglesia, ¿no? ¿Quién se quiere encargar de las clases de escuela dominical? Y yo agarro al hermano y le levanto la mano. El hermano, ¿no? Porque así somos, a veces somos bien chistositos, ¿verdad? Nos creemos que somos el Espíritu Santo y andamos proponiendo a todos, ¿no? No, que dice, tú eres el que lo tienes que hacer. Tú tienes un servicio, tú tienes un trabajo por hacer que nadie lo puede hacer por ti y a nadie puedes culpar, hermanos. Dios te ha llamado. Me gusta ese canto, Señor, tú me llamas por mi nombre.
Porque así como Dios llamó a Abraham y como Dios llamó a Moisés, yo pienso que Dios nos ha llamado a cada uno, ¿verdad? A Lulú, que la veo ahorita ahí, a Ronnie, o a Nahum, a Michelle, Erika, que está ahí, Santiago. Dios te ha llamado, Suri. Dios ha llamado a cada uno de ustedes, a Kei, a la familia Lozano. Dios ha llamado a cada uno. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un servicio que hacer en la iglesia. Quiero que entienda eso. Quiero que entienda que cada uno tenemos un trabajo por hacer en la iglesia. Y tenemos una misión especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay un plan general, ¿verdad? O sea, Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Dios quiere que todos seamos discípulos del Señor Jesucristo y Dios quiere que nosotros llevemos a Cristo a otra gente y la discipulemos. Es un plan general para todos. O sea, eso todos tenemos que hacerlo. Pero hay cosas específicas a las que Dios nos ha mandado a cada uno. De hecho, inclusive me llama la atención cómo nosotros adoptamos el nombre de servicio de Estados Unidos, porque antiguamente la idea era ir a la iglesia para servir. O sea, yo llegaba a la iglesia para compartirle a alguien, para llevarle la Biblia a una persona, para que a lo mejor terminando la reunión yo tenía una palabra de consejo con alguien o exhortaba a alguna persona. O sea, no era nada más llegar, me siento, escucho y me voy y ya. Y el trabajo, pues hay a ver quién lo hace. Ahorita está Mari ahí, hermanos, bueno, lo digo con mucho gusto. Mari llega y su familia los domingos temprano para hacer el aseo, a veces los sábados como ahorita, y dejan bien limpiecita la iglesia. O sea, estoy hablando de tenemos un trabajo que hacer, hermanos. Dios tiene un plan para nosotros. Y esto significa aceptar para nuestra vida la voluntad de Dios, el plan que Dios tiene para mi vida y cumplir el trabajo que Dios me ha dado con diligencia. Espero, hermanos, que aunque yo estoy hablando ahorita a muchos, cada uno lo tome como palabras para usted y diga, este es el mensaje que Dios me está dando a mí. Este es el mensaje que es para mí, para mi vida. Pablo le dice, Timoteo, no tienes que ser un parlanchín, no tienes que ser el gran orador, el gran polémico, un maestro del error también. Olvídate de las vanidades. Tú estás para ser un mozo, para servir. Esa es la idea. Esa es la idea. Tú estás para eso. Y tú eres el único. Nadie te va a agarrar de la mano y te va a llevar. Tú lo tienes que hacer por ti mismo. Procura con diligencia. Y esta palabra, hermanos, diligencia, es la palabra espoudazo, que significa apresurarse, esforzarse, ser diligente, hacerlo ansiosamente, hacerlo de la mejor manera. De hecho, la versión en inglés, la King James lo traduce como estudio, probablemente porque en el contexto estamos entendiendo que es el hecho de prepararse en la palabra de Dios. Y esa es la idea, hermanos. Ir al servicio, hermanos, estudiar la palabra de Dios, hermano Nahum, hermano Juanito, que el domingo cuando es hora del sermón, yo así lo digo, estoy como torito de lidia. O sea, estoy ansioso de salir porque lo que yo tengo, digo, esto va a ser de bendición. Esto fue de bendición para mí, esto lo estudié, lo aprendí, lo quiero aplicar a mi vida y yo quiero que sea de bendición para otra gente. ¿Me explico? Que si llega el día que nos reunimos para compartir de Cristo, vamos y vamos pensando, Señor, permite que conozca a una persona, que le dé el folleto y que pueda hablarle de Cristo. Que si te toca, creo que dijo Juanito que la hermana Erika estaba en el Ministerio de la Música, no sé si el hermano Nahum también, pero que cuando vas a compartir aquella alabanza, tú dices, espero que esa letra toque el corazón de los hermanos, y lo haces con ese gozo, ¿me explico? Que cuando vas a poner aún tu ofrenda, y nuevamente no me dijo nada el hermano de las ofrendas, ni sé cómo está la situación, hermanos, pero lo digo porque es también nuestro servicio a Dios, ¿entienden? No se trata de que el domingo, a ver, traes ahí algo,
sino de que yo lo llevo ya desde mi casa preparado, porque digo, Señor, esto es para ti, Dios, te estoy honrando, y a través de esto, Señor, tú vas a suplir para las necesidades que hay, y Señor, yo sé que tú vas a dar aún más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Que de esa manera, con ese entusiasmo, esa es la idea de espaudazo, es que con ese entusiasmo, con esas ganas, yo sirvo a Dios, hermanos, porque mi anhelo es que mi vida sea usada para Dios. Y luego no se queda ahí el pasaje, sino que dice, procura con diligencia presentarte. Y sabe que esta palabra es la idea de presentarse para un servicio. Nuevamente nos vuelve a dar la palabra ahí donde estamos nosotros hablando. Yo me presento al servicio. ¿Se acuerdan lo que le decía hace un momento de cómo bueno, no sé si hoy en día sigan usando la palabra servicio o reunión o estudio bíblico, pero la idea de servicio es esa. O sea, yo no voy a la iglesia nada más a ver qué pesco, ¿no? De lo que el hermano predique, o espero que el hermano hoy tenga un buen tono para que me arrulle, ¿verdad? Y salga de la iglesia glorificando a Dios. Señor, me diste un gran descanso aquí al quedarme bien dormidito, ¿no? Sino que realmente yo voy a la iglesia con el deseo, hermanos, de servir a mi Dios. Lo adoro con todo, aún con los cantos. Me dio mucho gusto ahorita escucharlos. Yo apagué mi micrófono, pero me dio mucho gusto escucharlos cantar, hermanos, porque de eso se trata. No vamos a ver a un show, ¿verdad? Donde están allá los hermanos cantando y yo aquí nada más los veo. Estamos alabando de todo corazón a nuestro Dios. A lo mejor alguien llega al servicio y le comparto de Cristo, le doy un folleto, le acerco una silla, veo que tiene sed y le doy agua, veo que los niños, viene una señora con sus hijos que vayan a su salón y le trato de compartir de Cristo a la persona. Esa es mi actitud continuamente. Estar pensando, ¿cómo puedo servir hoy a mi Señor? ¿Cómo puedo servirlo en este momento? Me presento aquí para ver, Señor, en qué te puedo servir. ¿Qué necesitas, Señor, de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, envíame a mí. Habla, porque tu siervo está escuchando. Y dime lo que tú necesitas para que yo lo pueda hacer. Pero ¿qué dice también el texto? Presentarte a Dios, que dice aprobado. Y aquí está la palabra dokimos, que significa como uno que ha pasado la prueba. Describe, hermanos, cualquier cosa que ha sido probada y que es útil para el servicio. Por ejemplo, esta palabra describe el oro y la plata cuando han sido purificados de cualquier otro tipo de aleación en el fuego, y entonces ese oro y esa plata están puros para poderlos trabajar. Se aplica esta palabra al dinero para decir que es genuino, que no es falso. Es una palabra que también se utiliza para hablar de una piedra, que es una piedra valiosa, que se coloca en un lugar especial, en un edificio. Cuando una piedra no era aprobada, hermanos, se le ponía una A mayúscula, que significaba adoquimastos, y significaba que era una piedra rechazada. ¿Se acuerdan cuando Pedro habla acerca de eso? La piedra reprobada por los edificadores, esta es la que nos sirve. Aprobado significaba que servía, que era el instrumento idóneo para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un obrero que por lo tanto no tiene de qué avergonzarse porque ha sido aprobado. Y la pregunta es esa: ¿soy aprobado? Si el Señor Jesucristo entrara a mi clase, ¿me avergonzaría? Si el Señor Jesucristo viera el trabajo que yo hago, ¿me avergonzaría? O sea, yo me avergonzaría en mi corazón decir, ay, Señor, perdóname, está bastante mal lo que acabo de hacer. Pensaría yo, lo pude haber hecho mejor, pude haber dedicado más tiempo. Es un trabajo defectuoso, es un trabajo vergonzoso. O de verdad tú podría decir, pues Señor, era lo que yo podía hacer con las herramientas que tenía, y Señor, yo hice mi mejor esfuerzo. Yo di todo lo que yo tenía, porque te amo, porque te sirvo, Señor, hice todo lo posible. Y hermanos, si no es así, podemos arrepentirnos, ¿no? Eso es lo hermoso.
no hay nada perdido, porque podemos arrepentirnos y decir, Señor, yo voy a servirte y voy a hacer las cosas de la mejor manera, de la mejor forma, Señor, porque es para ti, para tu honra y tu gloria. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, dice, la palabra de verdad. Y aquí tal vez es la palabra más conocida por ustedes, ¿verdad? La palabra otortomeo, que es una palabra que significa dividir rectamente, cortar un camino rectamente, como cuando un explorador abre una brecha. Algunos predicadores antiguos tienen imágenes de esta palabra. Por ejemplo, Calvino la utiliza, hermanos, esta palabra para como la de un padre cuando él reparte la comida. Imagínense, y Juanito hablaba de cuando vivimos juntos y luchábamos por la supervivencia, ¿verdad? Porque éramos varios jóvenes y todos bien dragones. Y entonces, como imagínense un padre que tiene un virote, un pan, y tiene que repartirlo correctamente para que cada quien tenga un trozo suficiente para alimentarse. Y pienso en esta imagen, hermanos, cuando nosotros compartimos la palabra, cada quien debe llevarse, ¿verdad? Y decir, bueno, para mí esta parte del mensaje, esto me lo llevo en mi corazón, esto es lo que yo aplico. Otro teólogo francés llamado Teodoro Beza, él usaba la palabra para referirse al sacerdote cuando en el Antiguo Testamento, y bueno, también en el Nuevo Testamento, cortaba las víctimas para el sacrificio, pero ¿se acuerda usted que parte del sacrificio era dado a Dios, pero otra parte también era para los sacerdotes? Recuerda usted, ¿verdad? Que a los sacerdotes también se les alimentaba. Y la idea era, dale a Dios lo que es de Dios y dale al hombre lo que el hombre requiere. Y de la misma manera, cuando nosotros trazamos la palabra de Dios, le damos la honra y la gloria a Dios, presentamos a Dios en nuestro mensaje, es Dios el que tiene la importancia más importante, pero cada quien también se lleva la palabra de Dios y la lleva en su corazón. Y luego los griegos, hermanos, esta palabra la utilizaban en tres formas diferentes. La utilizaban para trazar una carretera que estaba recta, que era derechita, en la selva, en algún lugar boscoso. Y de la misma manera, hermanos, tenemos que enseñar la doctrina sana, tenemos que enseñar la palabra de Dios pura. Sí, hermanos, a veces decimos anécdotas y cosas chistosas y a veces inclusive podemos mencionar muchas otras cosas, pero lo importante es que la palabra, la enseñanza de la palabra se mantenga recta. Usaban también, hermanos, esta palabra en el sentido de arar un surco en un terreno donde se ponía también la semilla. Y pienso también, usando la misma imagen, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad, hermanos? Que esa vida quede ahí en los corazones de la gente para que germine y para que produzca fruto. Y la usaban también, hermanos, esta palabra los griegos para referirse a ajustar una piedra que encajara perfectamente en un lugar en la estructura del edificio. He visto a veces a los albañiles cómo agarran un ladrillo y le dan un cucharazo, ¿verdad? Con la cuchara y lo cortan a la medida para que quede exactamente en el lugar. Y de la misma manera, hermanos, a veces nuestro corazón, yo quiero decirles algo, hermanos. En esta ocasión, yo le decía a mi esposa en los días pasados, le decía, el sábado va a estar fácil, porque si los hermanos aman la palabra de Dios, lo que digamos de la palabra de Dios lo van a amar. O sea, no los conozco ni nada, pero no tengo ningún problema. Si ellos aman la palabra de Dios y creo que lo hacen porque están sirviendo y es lo que quieren hacer, pues no hay ningún problema porque van a amar lo que Dios nos dice. Y ciertamente, hermanos, cuando es así, haga de cuenta que esa palabra encaja y nos lleva, nos llena al corazón, a lo que nosotros necesitamos escuchar de la palabra de nuestro Dios. Compartir las escrituras, hermanos, es lo que tenemos que hacer. La escritura ha sido preservada, ha sido traducida, ha sido impresa para que nosotros pidamos iluminación a Dios, la comprendamos y la enseñemos y la apliquemos en la vida de la gente. Procura con diligencia hacerlo de esa manera.
para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que ha aplicado correctamente la palabra de Dios en la vida de las personas. No sé, el tiempo es un tirano, hermanos, y a mí se me va como agua. La verdad que No, no te preocupes, es una conferencia, ¿verdad? Y hemos estado en conferencias largas, quizás en algunos otros ámbitos. Puedes continuar, Ale. Yo creo que hay que aprovechar el tiempo. Quizás lo que se necesita a lo mejor es espabilarnos tantito, pero me parece muy, muy, muy de mucha bendición lo que tú estás exponiendo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén, amén. Amén. Adelante. De qué lindos acuerdo. hermanos. Algunos por WhatsApp me De ponen acuerdo, hermanos. Qué lindos hermanos. No quiero abusar, y voy a tratar de cubrir, hermanos, lo que me falta. La siguiente parte que quiero que veamos es distinción. Y esto lo veo en el versículo número 12. Porque, o sea, es que es algo que se me hace tan hermoso de lo que Dios hace. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Es fácil para la gente criticarnos y menospreciarnos? Bueno, al fin de cuentas somos mozos, ¿no? Ya lo dije. Mozos como lo fue José. Pero nos pueden menospreciar la gente por nuestra apariencia física, ¿no? ¿Saben ustedes, hermanos, que algunos historiadores hablan de Pablo? No sé cómo se lo imaginan a Pablo, no sé si esto lo han leído, pero se lo imaginan a Pablo o hablan de Pablo historiadores que era bajito, era gordito, era pelón, tenía una voz chillona, no era atractivo y aparte tenía un problema en los ojos. Probablemente oftalmia, los ojos rojos todo el tiempo y estrabismo. Y Pablo mismo dice que cuando él hablaba en presencia de su predicación era rudo. O sea, tal vez era excelente escritor y a lo mejor predicador, no tanto. ¿Cómo se imagina su héroe, no? Se lo imagina a lo mejor, no sé, alto, fuerte, un vozarrón, ¿verdad? Y una personalidad, ese es Pablo. No era así, hermanos. Y obviamente mucha gente pudo haberlo criticado por eso. Aquí habla, por ejemplo, de los jóvenes, pero los jóvenes en la antigua Grecia se consideraban hasta los 40 años, porque era la edad militar, y estamos hablando de algo relativo. La gente puede criticarnos, la gente puede decirnos miles de cosas, pero ¿sabe qué es lo que me gusta? ¿Qué me llena de gozo? Cómo Dios transforma todo. O sea, Pablo no le dice a Timoteo, si te critican, aguántate. Ay, pobrecito Timoteo, yo estoy a tu lado, yo estoy en tu trinchera. ¿Qué le dice Pablo? No te fijes de eso, sé ejemplo. En lugar de sentirte mal y sentirte triste, que te tomen en menos, tú sé ejemplo para ellos. Me parece algo muy audaz y me parece algo muy, muy hermoso pensar en eso. Dice que ¿cómo se llama? El lema de las fuerzas especiales de los judíos es: quien se atreve, gana. ¿Y sabe qué estoy pensando? No permitas, no te dejes, no te ofendas porque te menosprecien, pero cambia la jugada. Es lo que Dios hace. Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios en la muerte saca vida. En la pobreza, como leíamos hace un momento, trae riqueza. Y aun cuando te critican, Dios tiene la bendición, hermano, de transformar. Que eso de crítica sea transformado en bendición, porque tú seas el ejemplo para los hermanos. Esto también a mí me hace pensar en humildad, hermanos, porque no se trata de poner el énfasis en mí, cómo sufro, sino el énfasis en los hermanos, porque ellos necesitan ese testimonio mío.
La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, Pablo habla de tiempos terribles. ¿Qué son los que estamos viviendo? Habrá hombres, empieza a hablar de los hombres que son soberbios, altaneros, crueles, inclusive utiliza una palabra que significa salvajes, que era utilizada solamente para los animales, y es el tiempo que estamos viviendo, esos tiempos peligrosos de los que habla Pablo. Pero ¿sabe por qué? Porque son tiempos donde la gente nada más se mira a sí mismo. De hecho, esta palabra jalepos, que es tiempos, cuando dice tiempos peligrosos, es una palabra que se utiliza cuando describe a los endemoniados gadarenos. Momentos de amenaza y de peligro. ¿Por qué? Porque la gente, hermanos, porque la gente se ha vuelto orgullosa. Eso es lo que estamos viviendo. Hoy en día la gente es autocomplaciente, narcisista, ególatra, soberbia, anarquista. Todo eso, y no tengo ni que explicar todo el significado, ¿no? La gente es fanfarrona, lujuriosos. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Y eso es lo que ha traído, o sea, vivimos nosotros ahora a 1 hora y media de Zacatecas, y en esta semana colgaron a 9 cuerpos, los colgaron de unos puentes. Y uno dice, o sea, ¿qué hay en la mente de la gente? ¿Qué hay en la mente de la gente? Le voy a decir lo que hay en la mente de la gente. ¿Qué es lo más peligroso? Soberbia. Y Pablo, ¿qué dice? No te estés mirando a ti mismo, no te estés lamiendo las heridas y pensando, ay, cómo has sufrido y todo lo que te ha pasado. Tú tienes que ser testimonio para los demás. Nuevamente, no somos la estrella, nosotros no somos nada, somos los mozos nada más de nuestro Señor Jesucristo y estamos para servirle. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y sabes qué? Nos manda a nosotros a ser ejemplo de los demás. Hoy, en medio inclusive de tantas actividades que a veces tenemos en las iglesias, reuniones y todo, debemos de preguntarnos, ¿me estoy pareciendo más a Cristo? Los hermanos que les estoy compartiendo se parecen cada día más a Cristo, porque hermanos, si no es así, entonces nada más es activismo. Lo que Él quiere es que nosotros seamos como nuestro Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo, ahí en tu dolor, ahí en tus problemas, en tus necesidades que tienes, cuando las cosas están muy mal, cuando el dinero no alcanza, cuando te sientes deprimido, te voy a decir lo que debes de hacer. Sirve a Cristo. Te voy a repetir las palabras que le dijo Moody, dijo el gran evangelista de Boston, murió en el 1899, Moody. Y él dijo, ¿estás triste? ¿Estás deprimido? Sal a la calle y háblale a alguien de Cristo. Y cuando tú le hables a esa persona de Cristo, te aseguro que vas a regresar con mucho gozo. Y sí es cierto, hermanos. Muchas veces nada más el enfoque es en nosotros, ¿no? Ay, cuánto nos apretamos, nos deprimimos. Pero cuando servimos al Señor, eso se quita. Eso se quita. Sé ejemplo. ¿Y qué dice? Sé ejemplo primeramente en palabra. ¿Sabe lo que yo veo que está diciendo? Sé ejemplo de la palabra. Sé ejemplo del logos. Que tu vida sea ejemplo del Señor Jesucristo. En tu palabra hablada, en todo lo que tú haces. Sé ejemplo también en conducta, en tu forma de vivir, en lo que tú haces, en tu estilo de vida. Como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:21, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, dice él, y el morir es ganancia, ¿no es cierto? En Filipenses 1:21. Y luego, ¿qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive de tal manera que la gente vea a Cristo en tu vida. Sé ejemplo también de amor. Y sabemos, esto sí, sé que ustedes saben el significado de la palabra ágape, pero sabe, una de las cosas que a mí me impacta de ágape es que es el amor, literalmente para los griegos era el amor fuera de este mundo. Que cuando la gente lo vea diga, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le da de comer a esa persona? ¿Por qué le ayuda? Si esa persona le dijo malas palabras, ¿cómo se atreve a hacer eso? El amor que viene de Dios, ¿verdad? El amor en acción, que ama inclusive a los enemigos. Distínguete también, que dice Pablo, en espíritu. No un espíritu de cobardía,
No tenemos un espíritu de cobardía, hermanos, sino que dice la Biblia de poder, de amor y de dominio propio. Da miedo predicar, hermanos. Da miedo pararse delante de la gente. Da miedo hacer muchas cosas, pero ¿sabes qué? El Señor te va a ayudar. A lo mejor, hermanos, cuando cantan, ¿no? Ay, no me pongan a mí ninguna parte solo porque yo no lo hago muy bien. Hermano, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo, vas a salir adelante. Distínguete también, que dice, en tu fe. Sé ejemplo en tu fidelidad, hermanos. Sé ejemplo en tu fe, en tus convicciones. Sé ejemplo en que tú esas convicciones de verdad las vives. Pero además también sé ejemplo en la confianza. Tu confianza en Dios te haga digno de confianza. La gente te puede criticar, pero ¿saben a mí qué me ha pasado? Y me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en la prepa y me apodaban, ¿cómo me decían? El Cristillo, el Aleluyo. Había unos que hasta me decían el Padrecito, o sea, no tenían ni idea de lo que era el Evangelio y me decían el Padrecito. Pero cuando tenían problemas, ¿saben a quién buscaban? ¿Saben con quién querían hablar? Que eso sucede, hermanos. Tu confianza en Dios te haga digno de confianza. Sé ejemplo, dice también, en pureza. En agneia es la palabra que utiliza, que nos habla de castidad, nos habla de pureza. El cumplimiento de la palabra de Dios. Y se acuerdan lo que les decía hace ratito, que tus motivos sean tan puros como tus acciones. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No le dice, Timoteo, distínguete porque eres el más inteligente, porque eres el predicador más chistoso, porque eres el más elocuente, porque eres el pastor más buena onda de todos. No le dice, ¿sabes qué? Que todos tus redes sociales tengan miles y miles de likes, ¿no? No, ¿qué le dice? Distínguete como alguien que de verdad ama a Dios. ¿Cuántas cosas a la gente le da importancia, no, hermanos? Que Dios no le da esa importancia. ¿Se acuerdan de las palabras que Dios le dijo a Samuel? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Los griegos era lo que veían, hermanos, ¿eh? Cuerpos grandes, fuertes, musculosos. Por eso cuando veían a Pablo, yo creo que decían que él nos va a enseñar algo. Pero ¿qué dice Dios? No mires a su parecer, a lo alto de su estatura, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues los hombres miran lo que está delante de sus ojos. Pero Dios que mira, hermanos, nuestro corazón. Lo que Dios mira, hermanos, es nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve en nosotros. Y quiero decirte también algo con esto. A lo mejor tú dices, pues yo no tengo ni la inteligencia, hermano, ni tengo el porte. Hermano, pues yo no terminé ni la secundaria. Es más, no terminé ni la primaria, hermano, para serle sincero. ¿Cómo voy a servir yo a Dios? Y quiero que piensen en esa historia. En esta historia donde está este versículo. Como el profeta llega y los ve a todos y todos grandotes, guapos. Y cuando le pregunta al papá de David, oye, ¿y estos son todos tus hijos? El papá ni siquiera lo consideraba, ¿no? ¿Qué le dice? Híjole, pues hay uno, Davidcillo, ¿no? El chiquillo. No, pero ese está por allá. ¿En serio? ¿Sí quieres que lo llame? ¿Sabes qué? Dios no mira lo que hay exteriormente. Y no pienses, ¿cómo voy a servir a Dios yo? Todos, todos estamos igual. No tenemos nada en nosotros que nos haga útiles para nuestro Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 4, hermanos, vamos a verlo. Dice que no tenga a nadie en poca tu juventud, cierto, ¿verdad? Recuerda las palabras del Señor. Pero número 4, devoción. Devoción. Si usted va a un diccionario en español, inclusive creo que el de la Real Academia es el que dice que es un sentimiento profundo o de profundo respeto y admiración, inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos de la persona a quien somos devotos, en este caso de nuestro Abba Padre.
Sí, hermanos, ¿merece Él lo mejor de nosotros? ¿Merece nuestra devoción? Yo digo que sí. Y Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por ese amor, por esa dignidad que Dios merece, por ese respeto que merece nuestro Padre, Él merece que le dediques tu vida. Él merece que le entregues todo. El ministerio, hermanos, del obrero cristiano no es un ministerio que se ejerce los domingos. Es una vida gastada para nuestro Señor Jesucristo. Soy mozo de mi Señor Jesucristo 24/7. Creo que entendemos ya la expresión, ¿verdad? Es una expresión americana, pero ya se usa en todas partes. Todo el día, todos los días de la semana. No soy obrero cuando me pongo la corbata y cuando me pongo el traje, sino soy obrero de Cristo cuando tengo el uniforme de trabajo, cuando tengo la camiseta deportiva. Soy el mozo de Cristo cuando estoy sentado en una computadora estudiando, y cuando estoy cambiándole el pañal sucio al bebé, sigo siendo obrero de mi Señor Jesucristo todo el tiempo. Si eres maestra, si eres maestra de escuela dominical, si das clase a los jóvenes, si predicas, si enseñas, quiero decirte que no estudies para la clase, estudia para una vida de ministerio. Gástate y gasta lo tuyo en el Señor Jesucristo. Dice Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ocúpate, sal del círculo rutinario, piensa en nuevas formas como puedes servir. Si en tu corazón Dios pone llevarle folletos a aquellas personas, hazlo. Si en tu corazón Dios pone que hay algo que arreglar en la iglesia, hazlo. Si tú en tu corazón dices, pues los mensajes de mi pastor me gustaría tenerlos, pues empieza tú a grabarlos. Si dices, ya como que se requiere que se cortar el pasto, ocúpate. Toma tu tiempo para hacer un trabajo de calidad. No estudies en el último momento. Ocúpate, no te quedes estancado, avanza, progresa, crece. Primero los Corintios 15:58 nos dice claramente, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Si ve el crescendo ahí en este versículo, hermano, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ve el énfasis que tenemos en el pasaje. ¿A cuántas cosas infructuosas le hemos dedicado horas de nuestra vida? ¿Será justo, hermanos, dedicarle 4 o 5 horas diarias a la barra de comedias? Y nuevamente no estoy criticando ni les digo que no las vean, no. Estoy nada más haciendo una pregunta retórica. 5 horas, 4 horas diarias a la barra de comedias y llegar el sábado a las 11 de la noche a preparar la clase de escuela dominical. 5 horas de comedias y el domingo en la mañana agarrar el manual para ver de qué trata la clase para los niños. Por supuesto que no sería digno. No sería digno. Cambiaremos lo que no tiene ningún valor, hermanos, por lo que tiene un valor eterno. Ocúpate. Es un trabajo de calidad digno para el Señor. En el libro de Malaquías, hermanos, quiero leerlo y solamente voy a hacer preguntas retóricas, no voy a explicar nada más, pero lea conmigo. Malaquías capítulo 1, versículo 6, los voy a poner. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Nos atrevemos a menospreciar el nombre de aquel que nos salvó de nuestros pecados, hermanos. Deshonraremos a aquel que sigue transformando nuestras vidas día con día, que ha cambiado nuestras familias, que nos ha dado una vida abundante. El versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Vamos a darle a Dios lo que nos sobra, hermanos. Vamos a ofrecerle un servicio mediocre.
¿Seremos capaces de darle más valor a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos? ¿Podemos engañar a Dios, hermanos? Somos más sabios nosotros que Dios. El versículo 10 sigue en la misma línea de pensamiento. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Sirvo porque busco reconocimiento, estatus o algún beneficio económico? ¿Está Dios rechazando mi trabajo y mi servicio por mi falta de diligencia y de fidelidad? Y ya que soy tan avaro para con Dios que no le doy tiempo, ni le doy nada, ni le quiero dar absolutamente nada, de verdad quiero que Dios un día me diga, ¿sabes qué? Yo de ti no acepto nada. El versículo 11 sigue hablándonos y dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mi pregunta es, ¿de verdad conozco a este Dios de la Biblia? Y si es así, ¿qué merece este Dios de mí? ¿Qué es lo que Él merece, que es tan grande entre las naciones? El versículo número 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, o cojo, o enfermo, o presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos, dice Jehová? ¿De verdad me puedo fastidiar de servir a Dios? ¿En serio? Eso puede llegar el momento que diga, ya estoy fastidiado y le estoy ofreciendo a Dios lo peor o lo mejor. Y el versículo 14, hermanos, es terrible. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo muchos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Estoy siendo deshonesto con mi Dios, en mi servicio a Dios? Cuando yo tengo tanto que puedo darle, lo estoy ocultando y no le doy al Señor. ¿Qué quiero para mi vida? ¿Quiero bendición o quiero maldición? Reconozco de verdad con quién estoy tratando. Reconozco la dignidad de Dios, hermanos. Reconozco lo que he hecho en mi vida. De verdad yo entiendo que me salvó y entiendo dónde estaría yo ahorita si el Señor no hubiera rescatado mi vida. Y entiendo que yo, por su gracia, hermanos, el día que yo muera no va a ser un día de llanto ni de dolor. Bueno, a lo mejor para la gente que nos quiere porque nos vamos a dejar de ver un momentito, pero va a ser un momento de gozo para estar la eternidad con nuestro Señor. ¿Qué es lo que merece el Señor? Merece mi devoción completa, mi amor entero para con Él. En el libro de Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Ocúpate, dice Pablo. Ocúpate en la lectura. Fíjense que los efesios repetían lo que le llamaban la efesia gramata, que era como una repetición de encantamientos. ¿Sabe a lo que me imagino? Como esas cadenas que ponen en Face, ¿no? Que si usted manda 20 veces a no sé quién, no sé qué cosa, en este momento va a tener una sorpresa y un regalo y se va a hacer millonario. Algo así hacían los efesios. Yo quiero decirle, ocupémonos en la palabra, hermanos. ¿Por qué? Dice Miqueas 2:7, no hace mi palabra bien al que camina rectamente. Y ya lo hemos experimentado, ¿no, hermanos? Todas las bendiciones que Dios nos ha dado por guardar su palabra. Además, necesitamos saturarnos de la palabra, porque es lo que da vida, lo que transforma, lo que bendice. Pablo le dice también a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y sabe que cualquier don que nosotros tengamos, cualquier habilidad que nosotros tengamos, cualquier capacidad que nosotros tengamos, cualquier talento que nosotros tengamos, nos ha sido dado por Dios. ¿Para qué? Para servirle. ¿Tienes dones?
tienes capacidades, tocas un instrumento, hablas un idioma, eres bueno en la computación, conoces de programas, eres enfermera, eres carpintero, eres mecánico, sabes de leyes, eres arquitecto, tienes dinero, tienes un auto, tienes una guitarra, tienes un instrumento, todo es para servir a nuestro Dios, absolutamente todo, porque todo Él nos lo ha dado de gracia, para su honra y para su gloria. Y termino, hermanos, con un versículo que se repite en 2 salmos, en el Salmo 60, 12 y en el Salmo 108, 13. Y dice, en Dios haremos proezas. Cuando yo veo, hermanos, y podría aquí llevarme mucho tiempo más, pero no lo voy a hacer, dándoles testimonios. Un día, un hombre llamado Juan González en Cuautitlán me dijo su cuñada, háblale de Cristo, por favor, porque él es un drogadicto. Le apodaban el Willy, que era el nombre de un perro callejero que cuando atacaba a sus presas y sangraban, los seguía atacando hasta que los mataban. Y a este muchacho le apodaban así. Y ese día, él con una ropa con estoperoles, los labios morados de tanta droga, los ojos enrojecidos y hundidos, le hablé de Cristo. Y después, cuando le dije que si quería que oráramos para recibir a Cristo, él fingió que oró. Después él me dijo, cuando tú cerraste los ojos, yo me quedé con los ojos abiertos y no dije lo que tú dijiste porque pensé que eras tira. Estoy usando sus palabras, ¿eh? Me dijo, pensé que eras tira y que a lo mejor eso lo estabas haciendo para atraparme. Pero me dijo, ¿sabes qué? Después de eso me diste tú un evangelio de Juan y me dijiste que lo leyera. Juan me dijo a mí después, yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa agarré el libro que me habías dado, lo dejé ahí, me fui y me preparé un cigarro de marihuana y me lo iba a fumar. Pero antes de fumármelo dije, voy a leer esto que me dijo que leyera el capítulo 3 de este libro. Y dice que cuando lo terminó de leer, me dijo, lo terminé de leer y sin darme cuenta estaba llorando y caí de rodillas y le pedí perdón a Dios y repetí la oración que tú habías hecho, que yo no había hecho. ¿Y sabe qué veo yo en eso? El poder que tiene la palabra de Dios. Él no creyó en Cristo por lo que yo le dije. Él creyó en Cristo porque leyó lo que decía la Biblia y fue lo que fulminó su corazón y cayó delante de Dios. Y me emociono, hermanos, porque pienso cómo Dios transformó mi vida, la de mis hermanos, la de mi papá. Hoy fuimos a un funeral de un hermano que ya está en la presencia de Dios. Y hermanos, tanta gente que Dios ha tocado. El ver a Juanito aquí, a Lulú, Dios ha transformado sus vidas, de todos nosotros. ¿Y sabe qué? Yo pienso en este versículo. En Dios haremos proezas. Dios hace esas maravillas. Dios hace esas proezas. Pero ¿sabe una cosa? Dios quiere usarnos para hacer esas proezas. Nuevamente, yo soy el mozo nada más. Es lo único que tengo yo que hacer. Él va a hacer el trabajo. Él va a ser el que va a tocar el corazón de la gente. Pero en su gracia, en su bendita misericordia, yo no merezco nada y Él decidió involucrarme en su trabajo para hacer proezas en la vida de toda la gente, hermanos. Vale la pena dedicar nuestras vidas al servicio a Dios. Algunos de ustedes que vi están también muy jovencitos y eso me agrada mucho. Rindan completamente su vida al servicio a Dios y van a ver las grandes proezas que Dios hace en sus vidas. Muchísimas gracias, hermanos, por darme la oportunidad de compartir la palabra en esta tarde y además por ser tan gentiles de darme este extra tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les use grandemente. Gracias, hermanos.